Don Augusto Velasco construyó un imperio ganadero con sus propias manos, tomando caballos salvajes en la juventud y firmando contratos millonarios en la madurez. Pero terminó sus días mirando una pared blanca en una habitación que olía a desinfectante barato y a soledad rancia. Sus propios hijos, aquellos a los que les dio educación en el extranjero y coches deportivos antes de que aprendieran a trabajar. Lo encerraron allí como quien guarda un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a caer y teñía de naranja las paredes de su prisión de lujo, el viejo hacendado lloraba en silencio, lloraba sin hacer ruido, porque el orgullo es lo último que pierde un hombre de campo, convencido de que su vida ya no valía nada, de que era solo un estorbo esperando el final. Pero el destino, que a veces parece cruel pero es sabio, tenía otros planes. Todo cambió la mañana en que Mateo, un bebé de apenas 2 años con los zapatos rotos y la cara sucia de galleta, entró tambaleándose en su cuarto y le regaló la sonrisa que le devolvería el alma al cuerpo. Augusto Velasco ocupaba la habitación 405 del exclusivo residencial geriátrico El Descanso Eterno, un nombre que a él le parecía una burla macabra. A sus 78 años, el hombre que una vez fue conocido como el patrón de hierro en todo el norte, cuya voz hacía temblar a los capataces y cuyo apretón de manos valía más que un contrato notariado, ahora era una sombra encorvada. La traición había llegado con una sonrisa y un abrazo. Sus hijos, Luis y Fernando, lo habían convencido de firmar unos papeles de rutina hacía 6 meses, alegando que eran para proteger el patrimonio de impuestos. Augusto, confiando en la sangre de su sangre, firmó sin leer la letra pequeña. Al día siguiente, una ambulancia se lo llevó de su amada hacienda La Esperanza bajo la excusa de un chequeo médico urgente. Nunca más volvió. Le quitaron su teléfono celular, vendieron su camioneta favorita y lo dejaron allí, pagando la mensualidad exorbitante con el propio dinero de Augusto para acallar sus conciencias podridas. La rutina en el asilo era una tortura lenta y silenciosa, diseñada para apagar el espíritu. A las 7 de la mañana, una enfermera con cara de pocos amigos abría las cortinas de golpe, dejando entrar una luz que lastimaba los ojos cansados de Augusto. A las 8 traían un desayuno insípido, papillas y gelatinas que él apenas probaba. ¿Por qué no come, don Augusto? Mire que se va a enfermar y no queremos problemas, le decían con esa paciencia ensayada que a él le repugnaba más que el insulto directo. Un vaquero sin caballo, sin tierra y sin familia no tiene hambre, respondía él, girándose hacia la pared para contar las grietas de la pintura. La depresión se lo estaba comiendo vivo, mordisco a mordisco. Se sentía traicionado, humillado, descartado como una bota vieja que ya no sirve para caminar y se tira al fondo del armario. Mientras tanto, en el mundo de los invisibles, aquellos que limpian lo que otros ensucian, María luchaba su propia batalla contra un reloj que siempre iba demasiado rápido y un dinero que nunca alcanzaba. Era una joven madre soltera de 24 años que limpiaba los pisos del asilo por un salario mínimo que se le iba casi entero en el alquiler de un cuarto húmedo en las afueras de la ciudad, donde el techo de lámina goteaba cada vez que llovía. María no tenía con quién dejar a su pequeño Mateo en la guardería pública, su única salvación. Había cerrado repentinamente por una huelga indefinida de maestros, y ella no tenía dinero para pagar una niñera privada. La vecina que a veces le ayudaba estaba enferma y no podía cuidar al niño. Desesperada, y con un miedo paralizante a perder su empleo, tomó una decisión arriesgada aquella mañana de martes. Llevaría a Mateo al trabajo escondido. Lo metió dentro del carrito de lavandería, cubierto con sábanas sucias para pasar la garita de seguridad, rezando para que el guardia no revisara. Una vez adentro, lo llevó al cuarto de suministros de limpieza del ala este, un espacio pequeño lleno de botellas de cloro y escobas. Le acomodó un nido con toallas limpias en el suelo y le dejó sus juguetes en 2 coches sin ruedas y un muñeco despintado. «Quédate aquí quietecito, mi amor. Mamá viene enseguida. Juega bajito, como si fuéramos espías, ¿sí?», le suplicaba María, con el corazón en la garganta, besando la frente del niño. Pero Mateo era un niño curioso, lleno de esa energía vital que no entiende de reglas ni de pobreza, y el cuarto de suministros era oscuro y aburrido.
Una tarde, mientras María limpiaba frenéticamente el pasillo principal, intentando terminar antes de que llegara la supervisora, una mujer amarga que disfrutaba gritando a las empleadas, Mateo se aburrió. Empujó la puerta entreabierta con sus manitas regordetas y salió a explorar el mundo prohibido. Caminó por el pasillo brillante, sus pasos amortiguados por los calcetines gastados, hasta llegar a una puerta que estaba abierta de par en par. En la 405 Augusto estaba sentado en su sillón de piel sintética, con la mirada perdida en la ventana que daba al jardín interior. Estaba recordando el olor de la lluvia sobre la tierra seca en su rancho, el sonido de los cascos de su caballo, tormenta golpeando el suelo. Una lágrima solitaria rodaba por su mejilla llena de arrugas, marcando el camino de su derrota. De repente, sintió una presión suave, casi imperceptible, en su rodilla derecha. Se sobresaltó, pensando que era la enfermera con las pastillas para dormir, y bajó la vista preparado para gruñir. Pero no era la enfermera. Allí estaba Mateo, con los ojos grandes y oscuros, como dos aceitunas negras, sosteniendo un caballito de plástico desgastado que había sacado de su bolsillo, un juguete que María le había comprado en un mercado de segunda mano. «Caballo», dijo el niño con su lengua de trapo, señalando el juguete y luego mirando a Augusto con una intensidad que desarmaba. El anciano se quedó helado. Hacía meses que nadie lo tocaba con cariño, que nadie lo miraba a los ojos sin lástima o impaciencia. Mateo no veía a un viejo millonario arruinado, ni a un anciano abandonado. Veía a un abuelo, veía a alguien con quien jugar. El niño sonrió, mostrando sus pocos dientes de leche, una sonrisa pura, luminosa, absoluta, que iluminó aquella habitación gris como si hubiera entrado el sol del mediodía. Augusto sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Un dique de dolor y amargura que llevaba conteniendo demasiado tiempo. El hielo que cubría su corazón empezó a derretirse. «¿Sí, hijo?» «Es un caballo», respondió Augusto con la voz quebrada, ronca por el desuso, tomando el juguete con sus manos temblorosas y callosas. Manos que habían construido establos y acariciado crines. Yo tenía muchos de estos, pero de verdad eran grandes y fuertes. En ese preciso momento, María entró pálida en la habitación, con los ojos desorbitados por el pánico, buscando a su hijo. Al ver a Mateo apoyado en las piernas del residente más gruñón y difícil del asilo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Perdón, señor. Dios mío, lo siento mucho, no volverá a pasar. Él se escapó. Me lo llevo ya mismo. Por favor, no me reporte a la dirección. Necesito este trabajo». María corrió a alzar al niño, aterrorizada, esperando los gritos y la expulsión inmediata. «Déjelo», ordenó Augusto. Su voz no sonó débil ni quejumbrosa. Sonó firme, con el eco de la autoridad que solía tener. María se detuvo en seco, abrazando al niño contra su pecho. «Señor, es que no está permitido». «Si la supervisora nos ve», balbuceó ella, al borde del llanto. «Dije que lo deje». «Niña, cierre la puerta. El niño no molesta. Es la única visita decente que he tenido en medio año y la primera vez que veo algo de vida en este cementerio de elefantes». María vio las lágrimas que aún brillaban en las mejillas del anciano y, más allá de la orden, vio la súplica en sus ojos. Entendió que aquel hombre estaba muriendo de tristeza. Bajó a Mateo, quien inmediatamente volvió a la rodilla de Augusto, feliz de recuperar a su nuevo amigo. Desde ese día, se formó un pacto secreto entre el millonario y la limpiadora. María limpiaba la habitación 405 más despacio de lo normal, asegurando la puerta, y Mateo pasaba las tardes allí, escuchando historias de rodeos, de ganado bravo y de atardeceres en el campo. La transformación de Augusto fue asombrosa y visible para todos, aunque nadie entendía la causa. Empezó a comer todo lo que le traían, no porque le gustara, sino porque quería estar fuerte para jugar a las escondidas con Mateo detrás del sillón. Empezó a levantarse, a afeitarse, a pedir ropa limpia. La oscuridad de la depresión empezó a disiparse gracias a la luz de aquel niño ajeno. Durante esas tardes clandestinas, Augusto descubrió la historia de María. Supo que trabajaba hasta el agotamiento,
doblando turnos para darle un futuro a su hijo. Supo que el padre del niño se había marchado al saber del embarazo y que a menudo ella misma no cenaba para que a Mateo no le faltara la leche. Aquella humildad, dignidad y sacrificio le recordaron a su propia madre, una mujer de campo que levantó una familia con puro coraje. Pero la realidad, siempre cruel, golpeó de nuevo una tarde de viernes lluviosa. Augusto, sintiéndose mejor, había decidido salir al pasillo en su silla de ruedas para estirar las piernas. Al pasar cerca de la oficina de la dirección, escuchó voces familiares. Eran sus hijos. Ansé detuvo y se pegó a la pared para escuchar. Ya está hecho, Luisan, vendimos la hacienda La Esperanza esta mañana. El grupo inmobiliario quiere empezar a demoler la casa grande el próximo mes para hacer el campo de golf, decía la voz de Fernando. Perfecto. ¿Y papá? ¿Le decimos? Preguntó Luisan. ¿Para qué? El viejo ya no está en este mundo. Solo mira la pared. Además, con lo que cuesta este asilo, mejor que no se entere de que nos gastamos el adelanto en el yate. El doctor dice que a este ritmo no pasa del invierno. La noticia cayó sobre Augusto como un rayo que parte un árbol centenario en su hacienda. El legado de su padre, el lugar donde estaba enterrada su esposa, la tierra que él amaba más que a su propia vida. Iban a destruirla para hacer un juego para ricos. Y sus hijos, esos buitres que él había alimentado, lo estaban esperando morir. La furia, caliente y poderosa, reemplazó a la tristeza fría. Sus manos se cerraron en los reposabrazos de la silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. Regresó a su cuarto, donde María estaba recogiendo los juguetes de Mateo. Augusto entró con una energía que asustó a la muchacha. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con fuego. María, necesito tu teléfono, dijo Augusto con voz cortante. Don Augusto, usted sabe que nos prohíben prestarle el celular a los pacientes. Si me ven, respondió ella, temblando. María, mírame, dijo él, inclinándose hacia ella. Escúchame bien. Esos hombres que están ahí afuera son mis hijos y acaban de vender mi vida. Si haces esto por mí, si me prestas ese teléfono 5 minutos, te juro, por la memoria de mi esposa, que nunca más tendrás que limpiar un baño ajeno en tu vida. Te juro que a Mateo nunca le faltará nada. María miró al anciano. Vio la verdad en su rostro, vio la desesperación y la fuerza. Sin decir palabra, sacó su celular barato con la pantalla astillada de su delantal y se lo entregó. Augusto marcó un número que sus dedos recordaban de memoria, aunque hacía meses que no lo usaba. Licenciado Ramírez, soy Augusto Velasco. No cuelgue. No estoy senil y no estoy muerto, aunque eso es lo que le han dicho. Anquese y escuche. Necesito que venga al asilo ahora mismo con un notario público y 2 testigos. Traiga los documentos de revocación de poderes. Vamos a tener una fiesta sorpresa. 3 días después, Luis y Fernando llegaron al asilo, convocados urgentemente por la dirección. Entraron con sus trajes italianos y relojes de oro, mirando el celular, molestos por la interrupción de su fin de semana. Pensaban que su padre había tenido una crisis o que, tal vez, finalmente había fallecido. Al entrar en la sala de conferencias del asilo, la escena que encontraron los dejó paralizados. Augusto estaba sentado en la cabecera de la mesa de caoba. Estaba afeitado, impecable, vistiendo un traje que le había pedido a Ramírez que le trajera de su casa de la ciudad. A su derecha estaba el licenciado Ramírez con una montaña de carpetas, y en una esquina, sentada en una silla, con dignidad, estaba María jugando con Mateo, quien tenía el caballito de plástico en la mano. Papá, ¿qué es esto? Tenemos una reunión importante en 1 hora, dijo Luis con arrogancia, intentando recuperar el control. Siéntense, tronó Augusto. La voz retumbó en las paredes. No era la voz de un anciano enfermo, era la voz del patrón. Los hijos obedecieron por puro instinto de supervivencia. He revocado sus poderes legales esta mañana. El doctor jefe del asilo y 2 psiquiatras externos acaban de certificar que estoy en plena posesión de mis facultades mentales. La venta de la hacienda La Esperanza ha sido bloqueada judicialmente por fraude. Los hijos palidecieron hasta parecer fantasmas. Papá, no puedes hacer eso. Ya gastamos el dinero del anticipo. Tenemos deudas. El asilo es lo mejor para ti. Mira cómo te cuidamos, balbuceó Fernando, sudando frío. Lo mejor para mí era mi casa.
Mi tierra. Ustedes me tiraron aquí para que me pudriera y así poder repartirse el botín antes de tiempo. Me subestimaron. Pensaron que sin la hacienda yo no era nadie. Pues les tengo una noticia, yo soy la hacienda y la herencia se acabó. Augusto firmó los últimos documentos ante la mirada atónita y horrorizada de sus hijos. El silencio en la sala era absoluto, solo roto por el sonido de la pluma, rasgando el papel y la risita inocente de Mateo al fondo. Están desheredados de la administración de todas las empresas. Ramírez se encargará de una auditoría forense para saber en qué gastaron cada centavo. Y ahora, lárguense. No quiero verlos hasta que aprendan lo que significa ganarse el pan con el sudor de la frente, no con el dinero de su padre. Cuando los hijos salieron, furiosos, derrotados y amenazando con demandas que sabían que perderían, Augusto respiró hondo. Se sentía cansado, pero libre. Se volvió hacia María, que seguía en la esquina, sin saber si moverse o quedarse quieta. Don Augusto. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó ella con un hilo de voz. Augusto se levantó, caminó hacia ella y se arrodilló con dificultad para quedar a la altura de Mateo. Al niño le acarició la cara con su manita suave. Ahora, nos vamos a casa, María. ¿A casa?, repitió ella confundida. Tú no vas a limpiar más pisos aquí ni en ningún lado. Te contrato oficialmente como ama de llaves principal de la Esperanza. Tendrás la casa de huéspedes para ti y para Mateo, un sueldo digno, seguro médico y estudios para este niño. Augusto cargó a Mateo, quien le sonrió y le puso el caballito en el hombro. Este niño va a aprender a montar a caballo de verdad. Él fue el único que vio a un ser humano, cuando todos los demás, incluso mi propia sangre, veían un estorbo. La salida del asilo fue triunfal. Augusto salió por la puerta principal, empujando su propia maleta, con María a su lado y Mateo en brazos. El personal del asilo miraba boquiabierto. Augusto Velasco cumplió su palabra al pie de la letra. Volvió a su hacienda, no como un viejo derrotado esperando la muerte, sino como un patriarca renacido con un nuevo propósito. La llegada a la Esperanza fue emotiva. Los viejos peones lloraron al ver al patrón de regreso, creyendo que nunca más lo verían. Con el paso de los años, la hacienda floreció de nuevo. María estudió enfermería por las mañanas, mientras trabajaba en la administración de la casa por las tardes, convirtiéndose en la mano derecha y la hija que Augusto nunca tuvo. Y Mateo creció corriendo libre por los campos verdes, aprendiendo al azar, a montar y a respetar la tierra, llamando abuelo Gas al hombre que todos los demás trataban con reverencia. Los hijos de Augusto intentaron acercarse años después, cuando el dinero fácil se les acabó y la realidad los golpeó, pero se encontraron con una verja cerrada y una orden clara. Augusto los perdonó en su corazón para tener paz espiritual, pero mantuvo su distancia física. Había aprendido, de la manera más dura posible, que la familia no es necesariamente la que lleva tu misma sangre, sino la que te sostiene la mano cuando te estás cayendo al abismo. Una tarde dorada, casi 10 años después, Augusto miraba el atardecer desde su porche en la mecedora. Sus piernas ya no eran tan fuertes, pero su corazón estaba lleno. A lo lejos, vio a Mateo, ya un adolescente fuerte y noble, galopando en un caballo tordillo, riendo con el viento en la cara. El anciano sonrió, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó aquel viejo caballito de plástico barato, despintado por el tiempo, que guardaba como su tesoro más valioso, más que todo el oro del mundo. Lo apretó con fuerza y susurró al viento, que soplaba desde la sierra: gracias, pequeño. Tu sonrisa me salvó la vida. Tú me enseñaste que a veces los ángeles no tienen alas, sino zapatos rotos y manos sucias de galleta. Si esta historia de justicia, amor y segundas oportunidades te conmovió hasta el alma, por favor déjanos un me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Nunca sabes quién necesita recordar que siempre hay esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima.